encontrarnos aquí, a sentir nuestra lengua y a conocer personalidades como vamos a tener hoy. Como nos saludamos cada semana. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a partillar con nosotros esta hermosa hora en lengua sefardí. Como cada semana, voy a partillar mi ecrán para contaros que estamos hoy en nuestro programa 191. Carar de programas que tenemos, ¿eh? La semana en Vinien también vamos a tener un hermoso programa. Vamos a hablar sobre poesía de las patrias sefaradíes. Esto está organizado por los Shadarim. Con Balabay tendremos al doctor Brian Kirschen y como musafira a Judith Lin. Hermoso sujeto la poesía. Vamos a ver cuál nos van a contar y qué hermoso que vamos a sentir sobre este sujeto. Como cada semana vos acodro, porque siempre tenemos personas nuevas y esto es mucha alegría, que tenemos todos los programas en Filmicos en nuestro canal de youtube.com /sefarad y que los podés topar aquí todos los 191 y como el canal es del Centro Cultural Sefarad, también tenéis ahí en lengua castellana otros programas sobre cultura sefaradí, cantes y muchas cosas más para sentir, además de los encuentros de Al-Had. Si vos querés dar un ayudo, un dono, una colaboración para continuar con los costes de los encuentros de Al-Had, podés entrar en sefarad.com /encuentros. Ama también nos da mucho ayudo si vos enregistrás en el canal de YouTube, si partajás los filmicos con otras personas, si haces comentarios ahí y por sobre todo, si pones me place, me gusta, like, como vos salga en el canal, esto es una gran ayuda, no solamente para nosotros, sino para la cultura sefaradí, que se anchea su transmisión por la parte de YouTube. Hoy vamos a hablar de la comunidad de Estambul a la Hermandad Sefaradí de América. Esto está organizado por el Strom Center de la Universidad de Washington con su balabay, el doctor Devinar, y su musafir Sedat Bejar, que nos van a hablar sobre este sujeto y que vamos a recibir ahora. Querido Devin, buenos Bueno, días para ti, que es temprano a la mañana en Seattle. sí, buenos días, Liliana. Merci mucho por todo que haces para el laboro de Ladino que haces con Marcelo también. Es un placer de toparme aquí. Llené como el balabay de los encuentros del HAD. Y para mí es un placer de tener hoy como mi musafir un amigo nuevo mío, un buen amigo ya, es Sedat Bahar, que nació en Estambul y mora en mi país natal, New Jersey, donde nació, otra parte del país, del estado de New Jersey. Es un placer de estar aquí con él como mi musafir. Bienvenido a Sedat. Muchas gracias, mi querido Devin, también mi amigo nuevo, pero amigo fuerte y muy bueno, muchas gracias, el honor es todo mío. Sí, sí, sí. Bueno, y es un placer también de estar contigo, Sedat, porque, bueno, somos del mismo dor, de la misma generación, casi. Y, bueno, a mi parecer que sos uno de los más jóvenes de los tambulís que puede hablar muy bueno en el ladino. Sos de la última generación que sentía el ladino cada día. De parte un poco, como entendí, me vas a decirme más, de parte de la mamá y de las tías y de la nona y todo esto. Y entonces tenemos la oportunidad de entender un poco cuál fue la vida de los judíos en Estambul de tu mancebés, de tu juventud, y después cómo desarrolló tu vida y cómo viniste a los Estados Unidos
y como devenites el capo de una organización sefaradía americana de alta importancia, la Hermandad Sefaradita América. Bueno, para empezar, debemos de empezar al empecillo. Sí. Bueno, ¿nos puedes contar un poco sobre tu familia y tu chiquez? Naciste en Estambul, en Cuscunjuk, si no me hierro, Cerca, en cerca. Yalda, pero mi familia de parte de madre son de Cuscunjuk y la padre de mi padre es de Ortaköy. Ah, de Ortaköy. Ah, tienes los dos faborgos de los Sí, dos sí, cartiers. Ok, muy bien. sí. Entonces, ¿y naciste tú dónde? ¿Dónde naciste tú? Yo nací, no acuerdo el nombre del hospital, pero estábamos viviendo. En primero quiero dar saludos a todos, pero ya hay unos dos de mi familia también que estoy viendo en el participantes. Bienvenidos, qué bueno es ver a ti también. Mi nombre está escribiendo a Sedat Bejar, pero yo cuando nací estaba Yeshua Salvatore Bejar. Es el mismo nombre de mi gran papá y unos dos antes, después, cuando empecé a escuela, y este es un chico cuanto también, mi parientes estaban pensando el escuela judío, pero el problema estaba en la otra parte de Estambul, estaba en la european parte, y nosotros estamos viviendo en la asiana parte. Empecé a escuela en el escuela turco y después unos dos amigos que tenía no me estaban pudiendo llamar, me estaban diciendo Yeshu, Yeshua, solo, solvo, solvo. Hablaron con mi madre, con mi padre y dijeron la profesora que puede ser más mejor si cambiamos el nombre, si tienes como un nombre turco y Salvatore se fue y Yeshua Sedat Behar ahora, pero yo utilizo Sedat. Y me pienso puedes encontrar Tov Shem y Shemen Tov. Nombre bueno es muy importante en la judería. Y mi nombre me sirvió muy, muy bueno. Pero mi Tanzali que está allá, mi madre, mi parientes viejos me llaman Salvo hoy, pero no tiene Salvo en un lugar en el ID cards. Uh, Cuando yo nací, la casa estaba una casa típica de judíos en Turquía. Había un gran mamá o gran papá que vivieran juntos con los padre y madre. Y ellos, estaban como ayudando mucho con los niños y estaban dando una educación y solamente hablaban en ladino. Mi grandmamá Rebeca, ¿puedo mostrar una foto, si es posible? Sí, Sí, sí. ¿Ok? Este es un foto muy viejo que tengo de familia. Mi grandmamá está aquí en el medio y este es mi gran papá Nisim. Y perdimos a él este año, estaba 95, pero este estaba en familia. Y los gran papás, si no tenían la otra partner, vivieran en casa con la familia. Mi grandmamá Rebeca hablaba solamente ladino y yo del año de nací, cuando perdimos a ella, como yo estaba como 10 años, 11 años, solamente hablaba en ladino y me parece que ladino, la lengua que yo hablo ahora, yo entiendo ahora, solamente viene de ella. Mi madre y mi padre también hablaban muy bueno ladino, pero como los años, como en el 90, hablar ladino no estaba muy high fashion, ¿sabes? Mm. Había un estigma
que ladino es una lengua que los viejos hablan y, no es cool hablar en ladino. Es cool es hablar en inglés. Si sabes francés es muy cool, muy bueno, Ujú. pero ladino no. Pero mi generación como de 80 y después, ah, empezaron a oír muy chico de latino y después como perdieron. Ujú. Y ahora vamos a hablar después un poco más. Ahora ya hay un como idea para mirar si podemos preservar la lengua de ladino. Y es como, me parece, es como un idea espiritual que tenemos mucha tecnología en el día, en todo lugar, y ahora estamos mirando por cosas que estaban nostálgicas, que tienen mucho de valor, son muy Ujú. preciosos, y ahora queremos como tomarlos un poco más y empezar y entender y hacer programas para, como tú haces aquí, y para dar su valor que necesita. Sí, muchas gracias, Sedar, por mostrar un poco del mundo, de la casa de donde venites. Y quiero entrar más ahí un poco. ¿Nos puedes decir Oh, muy hermoso. Sorry. Estos con mi gran mamá Rebeca aquí, este es mi hermana y mis cousins Betul, allá, Betul y Betty mi hermana. Y este es yo con mi gran mamá, ella estaba allá, yo encuentro a ella mucho. Y Sí. este es mi padre y los dos hermanas, Zali y Zelda. Ujú. Aquí yo estoy en la escuela. Esta es la escuela turca que había como 57 elevos en un clase. Estaba muy ocupada, pero estaba una educación muy buena. Como mitad de los niños elevos de aquí se fueron a ir a empezar a universidades que estaban en Francia, en Germania, en Estados Unidos, como mí, estaba un programa en este tiempo muy fuerte. Necesito de decir, es un poco diferente ahora. La fuerza de educación y la calidad de educación ahora está muy diferente. Ajá, ajá. Y bueno, el ladino en tu casa, decides que tiene mucho que ver con la nonna, con la gran mamá. Y es la parte de la gran mamá que te ayudó a empezar y hablar el ladino. Porque, bueno, con los padres, si entendí bien, no estabas hablando cada día en ladino. Fue más con la gran mamá, sí, es verdad. Y Cuando mi padre o mi madre hablaban español, yo entendía todo, pero ah, no teníamos como una conversación en latino, esto como ajá, una dirección de ajá, ellos para vosotros, sí. ajá. Y respondías en Como turco. en turco o si es un cosa muy chico en latino, pero Ajá, ajá. solamente estaba... ya. Ama con la gran mamá estabas hablando o fue la misma que Un estabas poco más de, respondiendo? sí, un Ajá, poco más de conversación que yo sabía que ella me va a entender más bueno si hablo latino. ajá. So, Quiere estaba decir que hablando con ella un poco más latino, sí. sí, porque no hablaba muy bien o no entendía muy bien el turco, no Sí, tenías otra opción para comunicar, solo eso. tenías que hablar con ella en nuestra lengua para que entendiera. Sí, esto es. Y sin duda esta situación te ayudó a empezar más, ¿no? Porque no tenías otra opción. No había, no, sí, no había remedio, so, estuve oyendo mucho y también cuando mi tante Zali nos vinieron a visitar a la casa, cuando ellos estaban hablando, estaba solamente ladino, so, Ajá, yo estuve echando un orella para como entender cuál están hablando y ajá, estaba muy presto que hablaban,
Ajá. Pero de allá como absorbí las palabras, los idiomas y el como Sí, fórmula sí, para sí. hablar ladino, sí. ¿Y te acuerdas unas expresiones o refranes de la chiquez o cosas que decían en la familia? ¿Hay unas cosas que entran al tino ahora o es... Ya hay muchos, ya hay muchos. Mi tati Sally tiene los idiomas que son como latinas originales que estaban Ajá, ajá, maravillosos. ajá. Cuando gritaban, yo oía mucho de Ijudun, and then, cosas que no están muy buenos, como ah, eh, para escaldar, como cosas. Había palabras que, unos dos, no me acuerdo, pero yo acuerdo que estaba muy como sentimental, como antica, como tenía mucho de valor y estaba muy cerca, me pensé Ujú, que estaba muy ujú, cerca, estaba ujú. un cerca cosa, no puedo de explicar, pero Sí, 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 entiendo, estaba muy entiendo. bueno. Es una cosa de corazón De también, cosas que cosas, seguro. sí, Sí, sí. sí. Y bueno, entramos a la escuela por un punto. Sí, cuando fuiste al empecillo, como decís, a una escuela turca y no entendieron cuál es Salvatore y Sí, Yoshua y sí. tuviste que trocar tu nombre y troquificar el nombre. em, y bueno, este tiene que una cosa que ver con la estigma que decides que había con el ladino y puede ser la cultura judía en general. Ama, ¿cómo fue? No quedaste toda la educación en una escuela turca, ¿no? Fuiste a una escuela judía una vez, Sí, sí, ¿no? Sí. un conto te quiero dar de una cosa que se afectó. En el grado 4 empiezan a empezar religión en escuela turca y es mucho de Islam y un poquito de los otros. Y nosotros estamos dos niños elevos en esta escuela que estaban judíos, Moshe Moaraf, un amigo que está ahora en Israel, y yo. Y nos dijeron que nosotros podemos asentar en un lugar afuera del clase cuando hay el clase de religión y podemos empezar como historia y otro cuadro. Y hacemos unos 2 semanas, pero no estaba mirando muy bueno, estaba un poco feo. So demandamos a mis madres como, podemos ir y entrar para empezar cuando están empezando, no hay problema, no está bueno, estamos asentando como separados, no está bueno. So, nos dijeron sí y empezamos un poquito de Islam, un poquito de los tefilas que tienen ellos y todo. Estaba un experiencia. En el fin de la escuela elementario, en el clase 5, hay unos exámenes que por los como middle school, high school, por liceo, placement se llama. Y en los dos yo gané dos escuelas, uno escuela alemán y uno escuela francés, Saint Joseph se llamaba. Y en este año, la escuela judío empezó un programa inglés. Y yo quería ir a la escuela judía, pero ahora que tenía inglés también estaba maravilla. So, abrimos y empecé a la escuela judía. Y la escuela judía que yo empecé estaba un apartamento muy, muy antiguo y no tenía mucho de dinero, de investment para allá, pero el comunidad vio que la educación está muy importante, pero educación puede, que puede educar como abogados, como mujendices, como
educación con un poco más valor y más sustancialmente. Enfocaron una grande escuela en Ulus, en Estambul. Ulus es un lugar en Estambul que es como Manhattan, es muy prestigioso. Y nosotros íbamos allá en el grado 8 y estábamos allá y tomaron los profesoras más mejor del todo de Estambul allá y todo cosas estaban como maravilla y querían que los elevos, pueden tomar el comunidad y pueden tomarlo a la un más mejor lugar. Y yo estuve allá empezando y tenía todos los amigos que estaban judíos. Estaba un lugar muy bueno. Los profesores de educación también. Teníamos profesoras que venían para educar en ley, en judaísmo, pero no había lecciones para ladino. No había. Ah, los profesores, unos dos estaban los rabís que sirven en Estambul, y o menos hablaban con nosotros un poquito de ladino, pero no teníamos un como organizado clase que estaba específicamente para ladino educación. Ujú, ujú. En esta escuela había solo judíos, ¿no? Fue una escuela judía para judíos y estabas hablando en turco durante la clase, ¿no? Sí, Sí. solamente trucó unos dos tiempos cuando queríamos decir una cosa cómica como para reír. Ajá, Estábamos hablando un poquito de español, pero ajá. cuando los niños elevos estaban hablando, como cuando jugando y todo, estaba solamente turco. Sí. Sí, bueno, y en la escuela había como la comunidad, ¿no? Una comunidad muy fuerte, como me Sí. dijiste antes cuando estábamos hablando. Me dijiste que había una aura, un sentimiento de amistad y de comunidad entre los elevos de la escuela. ¿Y cómo fue? Quiere decir que tu mundo de la escuela y tu mundo cuando estabas engrandeciendo, ¿había un mundo de judíos o había un mundo de judíos y también los vecinos? O más parte, estabas dentro de la comunidad judía. ¿Cómo pensas? Teníamos vecinos, teníamos amigos que no estaban judíos, pero teníamos un mundo chico para mí que estaba la escuela, estaba todos judíos, y después en el Shabbat y Ahad estábamos yendo a la Kal, a la Keilah, para Talmud Torah, que estaba muy fuerte. Quiero hablar un poco por esto también. Y al lado del Kal, en Jadeh Bostan, hay un community center. Es como un centro para, como decimos, youth clubs, como JCC, cuando los jóvenes, todos los niños pueden ir, y después teníamos parties, teníamos como lecciones para empezar. El community center estaba un poco más o menos como sionista, un poco más de nacional identidad de los judíos, y este estaba maravilla para mí. En el día estoy yendo a la Cal y empezando todo que puedo de los religiosos y después estamos yendo a la Community Center para como conectar los dos lados de nacional y religiosidad. Y mi Talmud Torah teníamos un grande Rav, Rav León Adoni, Yehuda Adoni, Rav Chaim Farsi, que manejaba todo el Mahazikei Torah, y mi Amore Moshe Farsi, que escribió los libros de Torah y transliteró a la turco. Él es mi Amore, es
un amor grande que embellecí todo lo que embellecí del judaísmo de él. Y como después de Bar Mitzvah, pudimos estudiar con su letreo de Rashi. Estábamos meditando el Modá, ya meditábamos Berich Shemé en español. Ahora no meldan, pero en este tiempo estaba como el hebreo primero y después ladino que se meldaban. Y o menos yo codro un poco del turco meldaban también con los tres cuando el Teba estaba, el Aarón Abel ¿Cómo estaba se dice? haciendo. Este es bendito su nombre, ¿no? Hablas Bendito su nombre del patrón del mundo, bendito Ajá, tu ajá. corona y tu lugar. Tú estás es muy, muy, Sí, muy y hermoso. decía también, se decía también en turco. Yo acodro un poco, pero Sí, no sé si puedes decir. estamos e, dünyaların kralı sense. No acodro mucho. Latino me acodro, Sí, que sí, 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 estaba sí. más frecuente. Ajá, ajá. Muy Pero interesante. había parte de educación religiosa tenía los elementos latino también en sí. Ajá, ajá. Y este es más de que Torah. Y este fue una escuela de estudios más altos, ¿no? Quiero decir, porque Empecé como con Morea Derech. Este es el producción de Nisim Behar, un rab más grande que teníamos en Estambul, en Turquía. Y él empezó este programa que tenía muchos elevos. Y ahora los elevos allá son como los rabis de Turquía, de Estambul, también los hazanes que engrandecieron de este programa. Y ahora están tomando este programa y ahora no hay muchos de elevos, pero ujú. había un programa muy fuerte y muy valoroso para el judismo de Estambul. Sí, sí. Y bueno, estabas pensando en un punto de seguir más con estos estudios, ¿no? Más fuertes en el judaísmo. O- Para sí, mí, me estás sí. diciendo, sí, yo cada tiempo tengo la capacidad para recibir mucho de ley, de religioso y también de mi estudiantes de científicos. Y Mm, yo acuerdo de mandar a mi madre cuando estuve chico. Unos no me están diciendo el verdad, me están diciendo en el CAL que hay como solamente 5.000 años de creación. Y después me dijeron con el Big Bang que está, millares de años. Unos no me están diciendo el verdad aquí. Ah, tenía esto y quería hacer muchos de estudiantes religiosos también y quería hacer muchos de como más académicos típicos al otro lado. Y toda ujú, mi vida quería hacer como balancear los dos en ujú, juntos y hacer el más. ujú, O menos estaba difícil, pero los hombres del CAL me estaban diciendo, ven, cada tiempo necesito hacer. Y ajá, de otro lado me estaba diciendo también. So había este modo como correr aquí un poco y correr allá un poco de hacer ajá, este ajá. balance, que Sí, las dos bandas, la banda bandas, del bandas. judaísmo y la banda científica. Qué bueno Ajá, dices, sí. ajá, ajá. Y bueno, en este modo de la escuela, ¿habían docenas de elevos o cientos de jóvenes? Fue Cuando una... yo estaba de Bar Mitzvah, estaba cientos de elevos, estaba Ujú, como 300, 400 elevos. Entramos con el Zemirot en el día y yo me iba a los Zemirot. Y después de Tefilá teníamos la clase y como a las 1 teníamos el Minja de Shabbat ajá. y estaba lleno de elevos que estaban corriendo, los chicos, los grandes estaban peleando allá, estaba como amazing, muchos de elevos, sí.
Ajá. Y quiere decir que tenías 7 días de judaísmo, quiere decir, Sí, 7 días con sí. la comunidad, ¿no? 5 días de la escuela y Shabbat y Al-Had. Todo. Estaba a levantar más, más o menos como 6:30, 7 cada día para ir a escuela. Escuela estaba en la otra parte de Estambul que, como te he Ajá. dicho, levantamos muy presto para ir, pero estaba muy bueno, estaba muy caliente, muy feliz y precioso. Y estaba un círculo chico, pero estabas como mis mundos. Sí, sí, sí. Y todos los amigos que tenía allá, estaba una atmósfera muy caliente, muy feliz. Ajá, ajá. Y este modo de educación y de comunidad en Estambul no existe ainda, desde Kadar. Hay, según como entiendo yo, no hay tanta gente Sí, y una comunidad tanta grande. sí. Y esta es tu impresión. ¿Y cuándo se trocó? ¿Sos de la última generación de esta manera de estar juntos en la comunidad y la escuela? Y puedes decirnos un poco, dos verbos sobre esto, cómo se trocó, Me cuándo. parece, me parece, me parece este modo, sí. Yo tenía una oportunidad para estudiar aquí en Estados Unidos. Escapé mi escuela, tenía grades buenas y después vine aquí a Brandeis University para estudiar. Estudié Computer Science y Económicos. Um, en este tiempo, como después de año 2000, um, la, la característicos del pueblo se cambió un poco y hicieron un poco más de fundamental de Islam, un poco más de cerrado un community a las ideas diferentes y nuevas. Una cosa que yo acuerdo que mi padre o mi gran papá hablaba en Cuscunjuk, estaban en juntos los griegos, los musulmanes, los judíos, los armenios, estaban muy, muy cerca. Este canal de cerca, si vas de la Cuscunjuk Keila, al lado hay un mosque y una iglesia en la otra parte. Y todos pueden ir, pueden oír que los tefilot, los prayers que están practicando. Y, y el pueblo cambió mucho este característico. Y después, los judíos que vivieron allá, que tenían como, que estaban un poco más fuertes de su religión para tomar kasher, para practicar un poco, hicieron aliyah y se fueron a Israel. Como mi madre, ella es la secretaria del gran rabino de Estambul, Rav Haleva, y ella toma parte de escribir los letras judíos que necesitas para hacer el día. Ella me dice como, esta semana escribí como 10 letras, esta semana escribí como 15 letras. Y había primero los como religiosos, me parece, que fueron a Israel. Y en Israel, en Ra'anana, tienen un Keilah, que es Keilah turco, y es como todos mis amigos de Mahazike Torah, que es de antes, están allá ahora y están en juntos, que es muy, muy bueno. Y después, me parece que había un poco de problemas económicas que no había mucho de trabajo de calidad, que estaba pagando mucho y por esta razón se fueron a los otros países como Ámsterdam, como Portugal y España, unos dos tomaron sus pasaportes también. Y ahora, como todos, comunidades judíos en el mundo, ah, si están empezando chicos, ahora están muy más chicos. Y es como un problema de
estadística un poco y de matemática. Pero sí, me parece que cuando yo nací, como en el 80 estaba como 40,000, estaba el número, y ahora tenemos o menos 10,000. No tenemos la número oficial, so Sí, es sí, sí. como pensar un poco, pero está más chico de más antes. Sí. Y bueno, durante esta época de los trocamientos que describiste, perdón, ¿pensabas, eh, ¿pensabas que ibas a ir a Israel o desde el empecillo quisiste establecerte en los Estados Unidos o pensaste que, bueno, quiero quedarme aquí en Turquía o ya sabías que quisiste salir? ¿Cómo fue una decisión difícil o colai? ¿Cómo era? Sí, sí, sí. Yo más antes no pensé mucho de Mazal. Ujú, Y Mazal es un cosa muy, muy importante en vida. ujú, Tú puedes hacer todas las cosas justas, puedes empezar mucho, puedes laborar mucho, pero Mazal es muy, muy, muy importante. La decisión que yo hice para ir a la escuela judía, ah, en el año que yo estuve escapando en la escuela, estaba el primer tiempo que estaban ayudando con el scholarship, con el ayuda para universidad. Estaba el primer ujú, año y hablaron con Brandeis University. No es una universidad judío, pero tienen mucho de cultura judío y quieren recibir elevos que son judíos también. Este estaba el primer tiempo que hicieron este programa que puedo ayudar a mí. Yo estuve el valedictorian de clase y aplicamos allá y me recibieron. So, ujú. no estaba como una decisión para hacer, estaba estaba, Sí, sí, plan. sí, 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 Y, sí. y después una otra parte de Mazal estaba cuando yo estaba escapando en universidad. Mi Ujú, final year, mi senior años final, estaba el año de September 11, ujú, 2001. So yo empecé a mi final año y estuve sentando en clase esperando por el profesor. Estaba 9 en el día y nos dijeron, sale, ven a la Student Center para mirar cuando está haciendo y miramos a todos y después yo no pude topar trabajo, no pude tomar, nunca y no tenía mucho de dinero para ujú. estar en Massachusetts, estaba muy caro todo. Y o menos puede topar una cosa final día, pero Mazal es un cosa muy importante en la vida y yo soy un hombre muy, muy mazaloso. Sí, 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 parece que sí. Qué bueno que estabas ahí ya en Brandeis. Ama, ¿cómo te recibieron los elevos judíos cuando llegaste a los Estados Unidos? Puede ser para la mayoría de los americanos judíos, nunca, nunca conocía un judío turco. ¿Cuál es un judío de Turquía? ¿Encontraste cosas ancina y cómo era para ti? No creyeron que hay judíos en Turquía. Me puede empezar de allá. Estábamos como estos estereotípicos y únicos anticas de la historia, como. Pero cuando hablamos y cuando yo expliqué de dónde vinimos, de expulsión de España y toda la línea que estaba ahí, como los sefarades son más anticas, más viejos del Ashkenazis y todo. Y, había muchos elevos que no sabían mucho del sefaradim y particularmente del sefaradim de Turquía, de Griego, de Ottoman Empire, de Balkans. No sabía mucho de esto. So,
y había unos dos que no creyeron que nosotros somos judíos. No hay no más judíos, pero los ashkenaz. Pero estaba bueno. La dificultad en el Brandeis estaba que no había como un atmósfera sefarádico para pegar y para como mantener la cultura. Había unos dos keilot en Boston que podíamos ir, que estaban más cerca a nosotros. Pero mi tiempo en la universidad me puedo decir que no había mucho de judaísmo separado latino que puedo practicar. Yeah. Ama, entrates en unos lugares judíos ashkenazis y cómo te parecía un lugar ancina, ajeno, un lugar ajeno, o porque, bueno, las tefilás son diferentes, todo es diferente. ¿Cómo te parecía? ¿Y encontraste antes una cultura judía ashkenazía o fue la primera vez que encontraste cultura judía ashkenazía cuando estabas ahí? Nosotros somos muy spoiled, ¿cómo podemos decir spoiled? Sí, no Tenemos, sé. sí, tenemos una cosa muy buena, cosa que yo engrandecí con los canticas que tenemos, con las tradiciones, con las prácticas que hacemos en Estambul, en Turquía, con los personas, con los rabis que tenemos, con los líderes que tenemos. ah, Tenemos la cosa buena, estaba Sí, maravilla. So, cuando todos los cales es cales del Dios. sí, No, pues sí, tengo mucho respeto para, así para sí, todos pueden sí, sí, hacerlo sí. práctico como se pueden, pero cuando vas del un Keilah turca a un Keilah ashkenazí con sus cánticas, cosas, es muy, muy diferente. No puedes creer que es el mismo religión. O menos nosotros estamos muy felices y estamos cantando y estamos como bailando y los otros ashkenazis están muy como, muy respectivo, muy, feliz. So es diferente. Quería continuar mi conexión con el ley, con el Keilot. So, estuve yendo, si cuando pude ir, pero estaba muy, muy, muy diferente, muy, muy Sí, diferente. sí, sí. Y esta es una razón por qué yo quiero apegar a mis tradiciones, a mis culturas, a mis canticas, a mis todos. Dicen como borrecas y huevos de aquí todo el tiempo. No es solamente esto, pero es la Sí, parte de esto, es la cultura, la historia. sí. Y yo estoy haciendo, ¿cuál puedo, si puedo hacer para enfraguar una cosa que podemos un poco más detener y empezar mis tradiciones, mis culturas y latino? Bueno, y entonces esto es un Cupri muy bueno para hablar de la hermandad, porque como, bueno, estabas en Brandeis, en Massachusetts, y ahora estás en New Jersey, y bueno, durante los últimos años entraste en la hermandad sefaradí. ¿Cómo encontraste, cómo descubriste que había una organización ancina, Hermandad Sefaradí, y cómo ¿por qué decidiste de participar en esta organización? Y después no solo participar, sos el capo, sos el presidente ahora. Señor presidente, sí. Sí, gracias, ¿Vos puedes explicar un poco de este camino gracias. verso la hermandad? Gracias, gracias. So, cuando finalmente topé un trabajo un hecho en New York, vinimos aquí y después de New Jersey y me casé y las criaturas y todo, pero cada tiempo estuve pensando de comunidad que me dio mucho con el scholarship, me dio con todas cosas que yo usaba y quería dar atrás un poco y ayudar. So, había una organización, tenemos ahora, se llama American Friends of Turkish Jewry, AFTJ.
Y la principal razón por esta organización es ayudar a la escuela en Turquía y podemos dar el tax-free, tax advantage posición a los donores que hemos ayudado. Y con esto estuve hablando con muchas personas y estuve haciendo conexiones. Y después oí de este Sephardic Brotherhood, la hermandad sefaradí, y quería empezar un poco más. Y un amigo muy bueno, los dos, actually, Ethan y Andrew Marcus, hacemos como hermanos con ellos también y hablamos mucho. Y yo empecé un poco de ayudarlos con como hacer conexiones con la comunidad de Turquía y conectar los turcos que están viviendo aquí, los turcos judíos, y hacer programas para Shabbat, hacer programas para, cultural y todo. Y un cosa después de otro, yo ahora estoy el presidente de esta organización. Nosotros somos una organización federal de, de los sefaradíes en el diáspora prácticamente, pero por los todos sefaradíes en el mundo. Y nosotros queremos ayudar, conectar los sefaradíes que no tienen como un lugar, que no están apagados a un lugar, con las organizaciones grandes que tenemos en Seattle, en New York, en Miami, y tenemos conexiones con Mexico City. Mi amigo Ethan Marcus, te puedo conectar, él es el executive director de esta organización. Ah, pero cuando nosotros queremos hacer es conectar el mundo sefaradí en juntos, hacer programas culturales, publicaciones para libros y todas cosas sefaradí. Y ladino es el primero objetivo allá también. Cuando venimos en juntos, hablamos en ladino un poco, es like echar la shon un poco. Este es el principal de Sephardic Brotherhood, la hermandad sefaradí. Y también esta organización es más de 100,000 años. Y el primero objetivo de esta organización es para burial, Sí, enterrar, sí. para enterrar, sí. Y empezó de este modo, pero nosotros queremos continuar esta misión, pero también un poco cambiar a más cultural organización. Sí, sí, bueno, quiere decir que la hermandad no solo es para los muertos, también para los También vivos. para... Exacto, exacto. Sí, bueno, es muy interesante las historias, las muestras tú y yo, porque mi familia vino a los Estados Unidos de Salónica tras un siglo, 100 años, y mi bisnono era el jajam de la hermandad sefaradí en Harlem, en New York, atrás 100 años. Y bueno, sos la primera generación de tu familia de ser miembro de la hermandad. Yo soy el 5 generación de mi Bueno, familia qué bueno. de pertenecer a esta organización. Y es muy interesante de entender y de ver la transformación, cómo se trocaba la organización Sí. por las generaciones. Y, y bueno, estamos llegando a la fin de nuestra hora. Ya escapó, Pishin, wow. No puedo creer. Muy interesante lo que dijiste y nos explicaste sobre tu vida y sobre tus pensamientos. Y bueno, la última demanda es que, bueno, yo soy historiano, yo pienso la más parte al pasado. Quiero pensar un poco de avenir, porque bueno, sos presidente de una organización que piensa al avenir. ¿Y cuál piensas que va a tener el avenir del sefaradismo, de la cultura sefaradía, o en los Estados Unidos o en Turquía? ¿Debemos de pensar con esperanza o debemos de pensar en otra manera? ¿Cómo piensas tú? Ah,
cuando tienes una actividad, una cosa sefaradí, y hay muchos viejos, nosotros emplazaremos los viejos, nosotros queremos los viejos mucho, ellos son muy, muy importantes. Pero si no podemos pasar esta cultura, esta lengua, las tradiciones, todos que nosotros teníamos a los criaturas nuestros, a los niños nuestros, no puede continuar. Yo pienso que hay en unos como 10 años, me parece que hay un interés en cultura sefardí y ladino también, y hay un poco de curiosidad para entender más, para meldar más, para tomar más parte en esta cultura. Y si podemos organizar y tomar estos gentes que quieren empezar, que quieren venir en juntos y con los programas que estamos elaborando y podemos empezar estas tradiciones, yo pienso que va a ser bueno, que que vamos a tomar estas tradiciones a las criaturas y continuar de allá. Yo cada tiempo yo soy un optimista y me parece que va a ser bueno. Amén ve amén. Inshallah, que todo Inshallah. lo que decides que haya y muy bueno, muy bien. Merci mucho, Sedat, por todo lo que nos contaste. Fue una maravilla de sentirte, de hablar en nuestra lengua y echar la son en juntos. Y ya llegamos a la fin. Merci mucho y por favor a Liliana ahora. Merci, Sedat. Es un honor grande. Muchas gracias. Merci, Sedat, y también Devin. Maravilla, como dicho Devin, la hora se pasó en un soplo, no sabemos dónde se fue la hora. Muy, muy interesante y tenemos muchos mensajes. Claro, no vamos a poder meldar todos. Voy a empezar por la fin, porque esto no tiene que ver con mensajes, sino con un interés. Rachel, que nos dice si puedes hablar un poco sobre la organización Vivas, que no hablamos, ama está interesante esta organización, ¿no? Para jóvenes. Biddiuk, que se dice en hebreo, pero Biddiuk, Vivas es un programa que estamos metiendo por los niños, por los jóvenes del Sepharad Community en todo mundo, pero estamos empezando hacemos un programa en Miami, ahora ya hay uno otro en el Seattle, y queremos tomar estos niños y hacer como unos 2, 3 días programa. En este programa están empezando mucho de la cultura sefaradí, están empezando palabras de ladino, un poco de cocinar. Si no hay cocinar, no es sefaradí. Hay un poco cocinar de comidas, de yapraques llenas, de borrecas, pero queremos continuar este programa. Había como, me parece, 15, 20 niños y ahora por el Seattle está más grande. Y queremos continuar este programa y hacer una cosa permanente y tomar los niños, los jóvenes en este mundo latino sefaradí. Este programa de Vivas es que los jóvenes se reúnen en un lugar o es por la internet. Es un lugar. El primero estaba en Miami, ahora vamos a hacer en Seattle. Y el programa tiene mucho ayudar de financial. Y hay un poco del dinero que necesita, pero no es muy grande. Si tienes como cuestión para decir, por favor, me escríbeme. Yo voy a dejar aquí mi email y si puedo ayudar, maravilla.
Seguro. Bueno, esto es importante porque también los jóvenes se conocen en persona, pueden cambiar, hablar sobre sus historias y sobre sus Exacto. experiencias, sobre la cultura sefaradí. Todos son sefaradíes o Sí, vienen de familia sefaradí. todos, sí, sí, Maravilla de programa. Hay una página en la internet que se puede ver sobre este programa que con el nombre Vivas, como estaba escrito en los mensajes, lo vaya a topar. Muy interesante. Si alguno quiere demandar a Sedad cómo hacer en su ciudad una cosa semejante, también está muy hermoso, ¿no? sí, sí, absolutamente. Y si quieres ayudar también, podemos mirar para oportunidades de hacer esto. Sí. Se llama Maravilla. High School Club of America, se llama. Latino High School Club of America. Bien, bien. Qué interesante es sentir cómo se puede pujar por llevar a los jóvenes, a los chicos, a los medianos jóvenes por nuestra cultura, ¿no? Porque a todos nos acontece que tenemos como una generación que no ha recibido justo la cultura. Tenemos la mayoría recuerdos de nuestros nonos hablando, ama no tanto de nuestros padres, ¿no? Digo no todos, ama grande parte sí, como que saltimos una generación. Y esto, claro, seguro por los trocamientos de los movimientos después de las guerras, trocar de ciudad, acomodarse a una a un nuevo país, una nueva lengua, una nueva comunidad. Y qué hermoso es ver cómo se puede apoyar para no saltar una generación más, como de transmitir a los jóvenes nuestros, los que vienen la generación después, toda nuestra cultura y no tener este argullero que tenemos algunos. Te felicito muy grandemente, Sedat. Vamos a mandar algunos saludos y algunos mensajes. El doctor Carlos Yebra López, que está muy tempranito con vosotros, dice Shalom desde Los Ángeles, más al alto a nuestro caro amigo Devin y a su musafir Sedat. Miriam Sherman desde también los Estados Unidos. Buenos días y buena semana a todos. En primero quiero decir feliz aniversario o buen aniversario, como diríamos nosotros, a nuestra querida Rachel Amado Bornik. Y muestran gracias a Marcelo y a mí por los encuentros cada semana, merci mucho. Un placer grande ver a Devin y su musafir. Jay Kojenak, que hemos dice feliz aniversario, también happy birthday a Rachel, ama también a nuestro querido amigo Ramón Tassad, que el día de hoy está en su aniversario. Hermoso de celebrar aquí con nosotros, porque Rachel está aquí con nosotros celebrando su aniversario. Feliz a ver qué más tenemos aquí. Bueno, muchos saludos a Rachel, seguro. Empiezan los saludos de aniversario. Am, a ver, hay muchos mensajes. El día de hoy tenemos grande carar de personas aquí. Y hay, Bueno, perdón, y hay una cuestión de Rashad Bortnick, Happy Birthday, el aniversario, que demanda, ella quería saber si chicas participan en educación religiosa. Sí, ellas estaban allá. Yo pienso como Meatat estaban chicas, y al lado de chicos, los amores con chicos, amoras con las chicas, pero estaban allá y estaban mucho, no estaban separados. Y me pienso que es una cosa que es diferente en el mundo sefaradí, estamos como más cerca los hijos y ellas en juntos y no son como separados con un partición. Pero en los grupos chicos que estábamos empezando, estaban los hijos con la amore. En al lado estaban los chicas con la amore.
Esto está muy, muy bueno de conocer, ¿verdad? Rachel que también dice que en la plaza de Ortaköy se topa una tabela con la poesía en turco Ezan Chan y Hazá. Hazan, que quiere decir Ezan oración, Jan la campana de la iglesia y Hazan por los judíos y que esta poesía la compuso Becky Bahar de bendita memoria. Está muy interesante porque este es el lugar que hablabas tú, que estaba en cerca Sí, como las tres Cosconcho. Sí, religiones. sí. Sí, sí. Y aquí otros recordan también el lugar con mucho agrado. Nos vamos acordando con los mensajes de muchas cosas. Qué más tenemos aquí? Bueno, hay alguien que dice que no tenemos su nombre, que sus padres también nacieron en el siglo XX en Constantinopla, en Cuscuyú y Pera, y llegaron a Francia en 1925. Ama, no tenemos su nombre porque solo dice iPhone. De estos tenemos unos cuantos cada semana, ¿eh? Todos se llaman iPhone. Será un nuevo nombre judío. Rachel que te dice, bravo por tu dedicación al sefaradismo Sedat. Algunos hablan sobre la familia Matarazzo de Salonic y también de Izmir y de Çanakkale. Aquí es como, el chat es como la conversación de la café, ¿no? Es que hay mucho para decir y me place mucho que esto acontezca en los mensajes. Bueno, muchos reengrazamientos a todos que están saludando y también saludando a Rachel. Y a ver, dice, mi familia de Alcuña Peso fue también de Chanácale. Bueno, estas son conversaciones. Em, Jake Cógena, que dice que te conoció en la gala de la hermandad. Y también Gloria Asher, que dice que es muy interesante porque ella dice que desde que nació ella es miembro de la hermandad, de que sus padres ya eran miembros. Bueno, qué bueno. Muchas gracias. Tenemos mensajes de YouTube y de Facebook, porque también estamos saliendo en vivo por ahí. Diana Marcipan, que dice, muy interesante escuchar la historia en otras palabras. Daisy que dice saludos desde New York y merci mucho a Sedad Devin y como siempre a Liliana y Marcelo. Daisy Braverman, estamos hablando de ella. Seki que dice querido Sedad, te felicito mucho de Estambul. Em, bueno, y Rachel que dice, en su tiempo la educación judía era solo para chicos en Izmir. Sí. Um, y Silvana, que está con vosotros, querido amigo, qué bueno que estás aquí. Vine a la fin del programa. Saludos a Sedad y a los bienveniste. Ama, lo puedes sentir en el canal de YouTube entero. Es de no perder. Todos estamos tres salidos con lo que contó Sedad. Muy, muy interesante. Eva Meir, felicitaciones a todos. Hermoso programa. Tenemos muchos miembros de NAR de Alcuña, Devin, Sí, aquí. sí, Vino la sí. familia a sentirte. Sí, 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 sí. Un primo muy lejano, Ray Raynar, es de New York y no conocí de mi chiqueza, nos conocimos y él sabe mucho, tiene más de 90 años, pienso. Y es, Oh, sí, sí, bueno, qué nació hermoso. en la Saludes a iglesia. las familias Sí, que sí, se rejuntan aquí con vosotros. sí. Esto es Saludos maravilla. a Remo. Y habí de entrar nombres con NAR, con Alcuña NAR, Sí, dicho, oh, la sí, familia de Devin sí, vino a sí, vernos. sí, sí, Bueno, vamos a escapar. Estamos muy salidos de sentir la historia de Sedat. Devin, te rengracio muy mucho que sí, escogites a Sedat. Es una persona muy importante sí. de que puede ser hay otras historias. Amael alcanzó a la presidencia de la hermandad con estos años jóvenes que tiene
Y esto es muy importante, de trocar generaciones en las comunidades, en las instituciones, en las organizaciones. Esto es muy importante. No, como dijo Sedat, los heredados, los padres, los nonos son muy importantes. Debemos de sentir sus pareceres, ama también a estos aires nuevos que tenemos traen fuerza, ideas y cosas para acercar a los jóvenes a las comunidades. Y esto, maravilla del labor. Gracias, gracias. Palabras muy importantes y yo creo muy forzudo por esto. Muchas gracias para llamarme y para oírme, Liliana, Devin y Marcelo y todos. Muchas gracias por esto. Hora maravillosa. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a partir, vamos a contaros que la semana que viene también tenemos un encuentro muy hermoso sobre poesías de las patrias sefaradíes. Esto está organizado por los Shadarim y el Barabai será el doctor Brian Kishen y su musafira Judith Lin. Como cada semana, vos encorajo a entrar en el canal de youtube.com/sefarad a mirar la maravilla de programas que tenemos de encuentro de Al-Had y también otras conferencias y otros programas, música y todo modo de cosas sobre la cultura sefaradí, porque solamente nos dedicamos a esto. Si nos quieres dar una ayuda, puedes entrar en sefarad.com/encuentros y vaya a topar la manera de hacernos llegar. Regraciamos a todos que cada semana nos dan su colaboración. Esto es muy, muy importante y valioso para nosotros. Ama también no todo es para en esta vida, también nos ayuda mucho si entras en el canal y metes me place, like, me gusta, si haces los comentarios, si partajas con otras personas y si vos enregistras en el canal. Como cada semana vos estamos semana da buena semana que hemos del Dios, paz para Israel y para todo el mundo. Queridos amigos, venidos en Bonora y nos partimos también en Bonora. Vos saludamos para que tengáis una buena semana y siempre vos regracio que venís aquí a sentir nuestra lengua y a partillar con vosotros esta horica de vuestras vidas. Albert. Gracias. Semana buena. Bonjour. Bye bye. Muchas gracias. Bonjour. Hasta la Diamantado próxima. encontro. Diamantada laburo. Todo bueno. Semanada buena y dulce. Semanada buena. Al Shalom. Por ti yo viviré. Adiós.